gracia del amor. Te doy gracias, Madre Tierra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más aquí al portal de Tosi Temazcalitos. Si no me conoces, soy María Elena Olvera. El día de hoy vamos a hablar, como el título lo dice, pinches temazcales, que tendría que tener otro título, pero vamos a ponerle este por lo pronto, para que no se sientan tan intimidados los guías de temazcal. Cuando estoy en este camino de la enseñanza del temazcal, te vas confrontando a muchas adversidades al momento de querer enseñar a grupos en esta área de la cosmogonía del temazcal. Obviamente tienes que aprender a guiar y sobre todo a cómo enseñarles, pero no nada más eso, sino que también ver un poquito más en la área del temazcal, lejos de un dogma, porque normalmente donde podías aprender de manera palpable, pues obviamente es en los calpulis, en las danzas de sol, en estos lugares, pero todavía tenían pues ciertas limitantes en algún aspecto, por decir que están muy condicionados al momento de guiar un temazcal, porque obviamente es claro que se están desarrollando para una danza. Y en estos lugares sí aportan bastante sabiduría, pero no era suficiente. Por lo tanto, me vi a la tarea de visitar bastantes temazcales para llevar a muchos de estos alumnos en donde pudieran desarrollar esas habilidades, desocultando todas esas habilidades que llegan a tener muchísimas personas. Obviamente para este tipo de enseñanzas las personas eran más, digamos, comunes o que están en nuestro entorno inmediato, que eran enfermeras, amas de casa, ingenieros y por supuesto incluso hasta arquitectos, incluso hubo abogados en este camino. Los que están en esta área de una danza de sol, obviamente ellos van a tener de alguna manera la bendición del núcleo o de la célula, dependiendo la danza y la línea, pues obviamente ellos teniendo ya ciertos años o cumpliendo cierto tiempo ya tenían derecho a tener o a materializar su propio temazcal, pero ya estaban bendecidos con sus abuelos, ¿verdad? Pero pues obviamente personas que no pertenecen a la tradición y que querían saber más de esta cosmogonía y que no querían pertenecer a una danza, pues obviamente esto nos orilló a buscar y encontrar muchos temazcales, de los cuales muchos aprendimos de una parte bonita. Yo creo que en la parte donde hubo bastante rechazo, celos, envidia, a lo mejor también yo misma me cuestioné. Yo creo que andaba más bien con una frecuencia baja en ese entonces para encontrarme con este tipo de personalidades al momento de solicitar el servicio del temazcal. Entonces, ahora con estas visitas, pues obviamente te vas enterando que existen muchas variantes en el temazcal, como el familiar, que ese es una manera padre de desarrollar un vínculo a nivel familiar y que lo puedes aplicar. Obviamente tiene que ser netamente la familia, sin invitados externos, para que genere un vínculo. Pero también están, ahorita ya sabemos que ahora les podemos decir temazcales terapéuticos, que podríamos decirles los holísticos, en donde ya se desarrollan temáticas. Estas temáticas pues van a ser bastante variables, donde se habla de sanando el niño interior, sanando con la mamá, sanando con el papá, así como sanando el útero y todo este tipo de cosmogonías, como ya lo tengo también identificado en el otro video anterior. Pero también estas prácticas al visitar los temazcales, ¿cuál era su finalidad? En mi enseñanza tenía dos finalidades. La primera, que ellos se desarrollaran sin ningún tipo de condicionamiento, y en la segunda yo encontrar la sanación a nivel físico. Porque en la mayoría de todos sí metían plantas medicinales, pero muy difícil te quitaban, en este caso, un tema articular. De unos 100, 120 temazcales que haya visitado, o mucho más, porque ya no recuerdo ni la cuenta,
podría decirse que solamente 6 temazcales fueron los que pude ver cómo metían las plantas, y que si tenías alguna patología se te daba tu té con plantas, y que te tenías que poner en ciertas zonas cuando se elevara el calor. En otros, obviamente, nada más eran cantos, la medicina del temazcal ancestral, y ya, como que viven en una sola burbuja y ya no entra nada más. Y en otros, obviamente, eran ajustes que realmente me hicieron dentro del temazcal con plantas, una vez que ya habían salido los asistentes, para poder, digamos, fortalecer huesos, porque el calor fortalece huesos. Y entonces pude constatar, por ejemplo, con el abuelo Javier, que en su calpulli, a pesar de estar preparando gente para danzas, había un señor que tenía un pie muy inflamado, que hoy conocemos que es pie de elefante. Sin embargo, tú te espantabas de ver esa situación, y él decía, esto ya no es nada, realmente ya está súper desinflamado a comparación de cuando había llegado, y que él hacía cierto preparado de plantas, tanto tomado dentro del temazcal como para toda la semana, y que eso estaba ayudando, y que obviamente él iba cada semana precisamente por ese tratamiento. De ahí no hubo más, no, sí, otro chico que metió obviamente mucha hierbabuena, que en el momento que sí preguntaba cómo están en sus días, están esto, no, pues yo tengo dolor articular, yo tengo esto, y metió más bien en ese entonces hierbabuena y ¿cómo se llama? Ortiga. A mí me dio la ortiga, y a los demás fue pura hierbabuena, y obviamente, si tú ya sabes los principios de la hierbabuena, es un desinflamante y quita dolor muscular. Entonces, de ahí en fuera no era tan fácil encontrar esto que estoy mencionando. Obviamente también existe el temazcal, que también está enfocado al posparto, pero no todos se arriesgan, porque muchas veces hay un problema de preeclampsia y ya salió el bebé, todavía no sabemos si esa circulación es favorable o todavía no. Pero bueno, lejos de esto, cuando llevaba a los alumnos, pues obviamente las clases eran en el salón, la teoría, todo lo que conllevaba este tipo de las guías. Las mujeres son un poquito celosas. Algunas, cuando ya llegabas y ya decías, no, pues es que somos un grupo y están aprendiendo guiar un temazcal, entraban los celos o se sentía esa envidia. Entonces, bueno, pues entonces ya saben, ahí metan el agua, metan las piedras, acomoden los jarritos, pues ustedes ya saben, ¿yo qué les puedo decir? Y entonces ahí te das cuenta que hay intolerancia, porque obviamente en un calpulli que también enseñan a las personas, el respeto es totalmente diferente, en el sentido de que los abuelos dicen, ¿me vas a ayudar a hacer el temazcal? Vienen a aprender, acomoden las piedras de esta forma, a ti te va a tocar ir por el agua, a ti te va a tocar traer la leña, aquí te va a traer, hermanita, esto, empiezan a acomodar los jarritos, estos son para compartir dentro del temazcal. Si vas a ir por el agua, ofréndale fruta. Si me vas a ayudar a calentar las piedras, las abuelitas piedras, vamos a cortarle un poquito de fruta para ofrendarle, y el modo era totalmente diferente. Por eso muchas chicas que venían, por ejemplo, de Bolivia, de Francia, se quedaron en los calpullis, porque su manera de trato fue mucho más diferente y les gustó esa cosmogonía y entraron a estas danzas de sol. Pero con estas personas que pues obviamente no sabemos dónde aprendieron, pero se notaba que sentían cierta envidia, en el sentido que a lo mejor pensaban que les íbamos a quitar su clientela, pero si alguien venía de Bolivia, que si alguien venía de Perú, que si alguien venía de Alemania, pues obviamente sus giros iban a estar en sus ciudades, o las que estaban aprendiendo en la Ciudad de México, pues obviamente cada quien iba a tener su gente, nadie les va a robar nada, pero pues obviamente mucha gente en ese aspecto tan limitante, o su sentido de cosmogonía muy limitada, pues obviamente va a generar cierto rechazo. Y obviamente pues muchas de estas mujeres también decían, es que la tradición no se vende, la tradición la están prostituyendo, ya cualquiera quiere ser guía de temazcal, y eso me dijeron en un temazcal, dentro del temazcal, diciendo, es que ya cualquier persona
que da clases en cualquier escuelucha, ya se sienten guías de temazcal. Y digo, oh, ¿qué? ¿Excuse me? ¿Cómo? No, ¿qué me estás diciendo? Realmente lo que yo estaba enseñando era por parte de la Universidad de Chapingo. Entonces, ellos no se podían quedar con una sola forma de ver el temazcal, porque eso te hace muy limitado, muy cuadrado y muy dogmático. Y esos dogmas, lejos de que te puedan funcionar, pues no te van a ayudar en nada. Entonces, realmente tenían que ver muchos cuadros comparativos para retomar que sí puedo agarrar y generarme algo propio. Obviamente con los fundamentos de lo que representa el baño del temazcal. Dieron una confrontación o que les íbamos a robar ideas, formas y demás cuando hay demasiadas formas de utilizar el temazcal. En el gremio hotelero, obviamente es como más cómodo, cobras más caro, porque tienes que tener las instalaciones, tienes que tener obviamente instalaciones y abarca mucho lo que es el masaje. Casi siempre incluye el masaje, tu batita, bebidas de frutos rojos, más consentidos en ese sentido. Para eso, pues mucha gente pues no lo considera tan medicinal, porque ya lo catalogan como spa terapéutica. Esos no son medicinales. Sin embargo, en una ocasión la abuela Osa, con su nombre de tradición Osa, dijo: el temazcal tiene muchas bondades terapéuticas. Así le pongas temazcal spa, así le pongas el de guerreros, así le pongas el temazcal terapéutico, así le pongas el familiar. El solo temazcal empieza a ser una conexión en el sentido de que te da meloterapia, la música, te empieza a abrir los poros, empiezas a sudar, te da como 7 terapias independientemente del tipo de guía que te encuentres. Sea bueno, sea malo, el temazcal te va a dar una medicina y esa medicina es contigo mismo y el trabajo es contigo. Evita trabajar con grupos en el sentido, como les mencioné en el video anterior, que se agarran de la mano o que empiezan a hacer prácticas extrañas y raras. Y si las piedras volcánicas hablaran, te darían todo el chisme de lo que se desarrolla dentro del temazcal. Y es cierto, muchos guías muy buenos dentro del camino que me he encontrado se conectaban hasta con las piedras, que decían: estas piedras nos han dicho cómo es este guía, nos han dicho cómo es el otro guía de ese temazcal, qué rituales hacen en este lugar. O sea, se quejan también las piedras a través de esa sensibilidad que se van desarrollando, porque tú al momento de poner el copal te vas conectando también con ese reino mineral. Si le vas metiendo plantas te vas conectando con el reino vegetal, si estás muy sensibilizado. Si no, nada más metes hierbas y que hagan su función y que te hagan sudar y ya. Sin embargo, pues obviamente nos encontramos de todo en este camino. Y aquí no me estoy hablando de estas personas porque obviamente hacen sentir mal a los alumnos o hacen sentir mal y hasta un poco dudosos de poder seguir adelante, porque sentían que era demasiado compromiso por toda esta cosmogonía de tan sacralizado está y que tan sagrado está, que no cualquiera va al temazcal, ¿verdad? Nosotros como guías de temazcal es como una tarea a abrir más el campo a mucha más gente para que lo conozca, y entonces esto podría ser un medio, porque al fin de cuentas pues no voy a traer a 50 personas diarias aquí, sino que hay infinidades de temazcales precisamente para que lleguen a ser una desintoxicación. Pero eso no lo veían en ese entonces, ¿no? Nada más te criticaban, me llegaron a quemar, por eso enseñaba yo a ponerle agua a las piedras. No sé si lo hacían adrede o no, pero al momento de hacer eso es incómodo. Entonces, ¿sabes qué? Con piedras de papel estraza, pues practícale aquí en tu cuadrante y ya después en los temazcales. Y eso luego ya, bueno, vamos a practicar el colocar agua. Bueno, pues hay veces las guías de esos temazcales se desesperaban, eran un poco intolerantes y a muchos de los alumnos les quitaban la jícara así como presta.
déjale, echo agua, así se hace, casi diciendo, estás bien tonto, no le dejas. ¿Por qué? Porque realmente pues, las personas que son nuevas pues tienen pánico escénico, que me van a decir con los compañeros, le estoy dudando si le pongo y qué tal si me quemo. O sea, teníamos que ver ciertas estrategias para colocar el agua y obviamente esto pues desesperaba a las personas, ¿verdad? Por este lado, uno se va desilusionando de muchas de las prácticas que se hacen en el temazcal o cómo te tratan en el temazcal, donde ya no te manejan información porque tienen miedo a que te la robes. Y en otros temazcales los guías no dejaban salir a los asistentes. Yo creo que te ha pasado tú como asistente que no te dejan salir a orinar y dicen, no, tú tienes que terminar el ciclo de las 4 puertas y no puedes salir ni al baño. Así te ande del 1, del 2, del 3. No se aplica aquí, porque si vas por primera vez y se empiezan a movilizar los intestinos, porque es necesario desintoxicarlos, pues te tienes que aguantar, porque obviamente ahí no te van a dejar salir, y esto muchas veces, pues, disculpen, pero se orinan, porque luego se huele, la orina llega a oler bastante, y si no tienes sentido del olfato te está haciendo falta zinc. Así que hay que tener en cuenta esto. Incluso cuando tú abres el temazcal va saliendo todas las cuestiones fétidas que te está diciendo el mismo temazcal. Obviamente esto por el ciclo o la formación de creencias que se tiene de los 4 movimientos que se genera dentro del temazcal. Sin embargo, hay otros temazcales que sí te dejan salir para cuando ya estén las abuelitas y todos, hacemos el llamado para que compartas con nosotros la siguiente puerta. Pero en otros lados son muy dogmáticos y se sienten súper poderosos, paridos por Quetzalcóatl. Entonces no se vuelve tan sagrado que tienes que rendirle culto al guía, porque nació dentro del temazcal, porque toda su familia nació dentro del temazcal, y sin embargo pues lo tienen por tradición. Nosotros lo tenemos por cultura, y es algo que sí les enfocaba y les hacía énfasis a muchos de los alumnos. Tú lo estás aprendiendo de manera digamos, no tradicional, sino por cultura, que es el temazcal, y tenemos que ver esa gran diferencia que existe en estas 2 formaciones. De ahí tú vas a decidir qué es lo que quieres, y efectivamente muchos alumnos dicen, pues yo me voy con danza del sol, yo me voy al terapéutico, voy a aprender herbolaria, y otros, yo voy a poner mi spa, mi hotel, y me quito de tanta cosa. Por lo tanto, el temazcal tiene mucho que dar. Otros guías, aparte de que te quemaban, porque sí elevaban mucho el calor y quemaban a muchas personas en el sentido de manera literal, que las salían con llagas, pues realmente no es tan bonito, o cuando salen manchadas porque le pusieron esencias al agua, pero bueno, o porque te queman, pues ya nada más te dicen ofrendaste. Un temazcal se va a disfrutar, no estás en uno de guerreros de tradición para como poderte quemar en cualquier cosa. Entonces, si te vas a quemar, tengo un video para hacer pomada para quemaduras. Y bueno, eso ya lo verás más adelante si decides tener un temazcal, que eso siempre va a pasar, algún accidentito por ahí. Y entonces mucha gente habla de, no, del agua sagrada, que no sé qué tanto, y la presentan al temazcal, bueno, a las piedras, cuando ya se meten agua sagrada contigo, todo sin ti, nada. Pero muchas veces hay guías muy respetuosos que dicen, bueno, voy a meter el agua exclusiva para las piedras, exclusiva. Hay otros que meten una cubeta para para enjuagarte una toallita, compartirte agua. Si se sube la presión o sientes mareo, eso es exclusivo para los asistentes, pero el agua va a ser exclusiva para las piedras. Entonces, al momento de santificarla y todo eso, se supone que debe ser respetada. Y en muchos lados el guía le pone agua a las piedras y luego se echa a sí mismo. Cuando tú vas y llevas a gente y dices, miren, ustedes tienen que respetar el agua, y entonces dice, ¿por qué se estuvo bañando adentro? Porque eso es lo que hacen, echan agua a las piedras y luego a ellos mismos, a las piedras y a ellos, y los demás sudando la gota gorda.
Esto quiere decir que no hay una coherencia porque, pues obviamente, no en todos los temazcales se va a manejar de la misma manera. Y el guía nos dice, ay, afuera se pueden mojar, ahí hay agüita y que no sé qué tanto. Y él, la cubeta entera. Eso también se ve mal en los guías de temazcal. Entonces te vas decepcionando de muchas formas, pero obviamente es el aprendizaje que nos íbamos llevando de todos estos lugares, de lo que sí tomamos y de lo que dices, no, pues de aquí no nos llevamos nada bueno. Empezaban a enjuiciarnos o enjuiciar a todas las personas que quieren poner un temazcal nuevo siempre. No, pues no estás capacitado, esto es mucha responsabilidad. Y eso lo decían en todos los temazcales, como que se generaba cierta envidia o que tú no eres merecedor para poder tener un temazcal. No vas a hacer un temazcal tradicional, pero vas a hacer un temazcal que lo vas a adaptar según lo que estás aprendiendo a tu nueva sabiduría que ya has visto con muchos cuadros comparativos de temazcales. Esto lleva una formación, claro, que se hace con respeto y que obviamente dentro del temazcal pues se van a manejar 4 movimientos, el oriente, poniente, norte, sur. Entonces vamos a lavar el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo espiritual, y todos estos anuados o entrelazados con ese lazo luminoso que ata a esa realidad de lo que se esté movilizando dentro del temazcal. Por lo tanto, estas malas experiencias de críticas, estas malas experiencias de quemadas, de que no te dejan salir al baño, de que te empiezan a echar piedras porque eres guía de temazcal, y toda esta aspecto humano, quiere decir que habla de una muy baja autoestima por parte del guía. Y hay guías que te dicen, aquí está el temazcal, cuando quieran, vengan, prueben, aquí está listo para que ustedes lo usen. Otros guías, te puedo guiar mi temazcal, te enseño cómo, pero yo solamente guío mi temazcal, no lo presto a nadie porque es algo que está muy vinculado a mí, y también eso se respetaba. Había de todas las formas de guiar. Por ejemplo, no nos dejaban tomar fotos al chicle donde se estaban calentando las piedras, hasta que una vez les dije, oye, sí se puede tomar fotos si tú le pides permiso al fuego. Y sobre todo dice, no, porque nuestros ancestros nunca le tomaban fotos. Pues no había cámaras, pero tú nada más vete a los códices y está la ceremonia del fuego nuevo, y allí está bien dibujado que se hacía una especie de dibujo. Estaban los tlacuilos, no había cámaras, pero sí se tomaban fotos con dibujos, ¿verdad? Pero bueno, entonces cuando no sabes todo esto, pues sí te chamaquean, te gritan y te hacen menos, en ese sentido de que pues no sabes lo suficiente, que por eso te estás aprendiendo, estás llevando a gente porque estás aprendiendo. Y no, era para hacer cuadros comparativos de cómo guían las personas, independientemente de la edificación, la orientación, la estructura, la forma, el diseño del temazcal. Entonces pensaban pues que éramos una bola de ignorantes que íbamos a aprender en su temazcal, y pues por eso nos trataban como nos trataban. En algunos temazcales, no en todos. Por eso ahí me llegó una desilusión muy fuerte del temazcal, que por 2 años, 1 año 8 meses, casi 2 años, yo no me metí a un temazcal porque dije, muchos temazcales, está de la fregada estos temazcales, porque como les acabo de mencionar, a lo mejor estaba con una frecuencia baja y que por eso me encontraba todo ese tipo de personajes. Pero ya con el tiempo me doy cuenta que no. En el momento que se hace un ritual aquí de temazcal, y bueno, pues yo dije, me invitaron al temazcal, y dije, no, yo no me voy a meter, muchos temazcales. Y dice, ¿estás segura que, me dice mi hermana, ¿estás segura que son los temazcales? ¿Estás segura? Y entonces dije, ¿los temazcales? No son los temazcales, son los pinches guías de temazcales que pensaban que yo estaba bien babosa para guiar un temazcal, y que me hicieron sentir muy mal, y que por eso dejé de ir a los temazcales. Pero al fin de cuentas no eran los temazcales, eran los guías de temazcales que te ponen límites para que tú no puedas tener tu propio temazcal. Con eso me hice mi temazcal cuadradito, que nada más caben 4 personas, que ya se derrumbó porque estaba hueco por abajo. Ya después haré un video de este temazcal, pero lo hice en base al códice manglovechiano,
cuadradito, medicinal, para meter hierbas, y me fue muy funcional. A mi suegra la atropellaron y le funcionó re bien con plantas, que ya haré más bien un video de temazcal para accidentes. Entonces ahí fui feliz en ese temazcal porque era para mí solita, que sí empezaron a llegar amigas y todo, pero era para mí solita y se disfrutaba tanto que yo duraba mucho tiempo ahí. Ya no está, ahora tengo este otro y que lo disfruto de igual manera. Ahorita está en renovación, pero lo disfruto de igual manera. Y entonces me quité todo eso y los guías te van a impedir que tú puedas formar tu propio temazcal porque no eres merecedor. Cuando tú tienes esas habilidades, lo tienes que hacer. Y yo por eso abrí este canal, precisamente porque disfruto mucho compartirlo. Disfruto mucho el compartir estos videos que a lo mejor es más enfocado para las personas que están aprendiendo y que les está funcionando. Eso de alguna manera a mí me agrada, el seguir compartiendo todas las experiencias y vivencias para que te puedan servir de algo. Y bueno, espero con eso te haya gustado este video de todo lo que te puedes encontrar cuando eres guía de temazcal, autodidacta, y que no estás aprendiendo por cultura, porque por tradición, pues obviamente, pues váyanse a Tlaxcala, váyanse a Puebla o alguna danza de sol, ahí te van a dar la información y realmente hay información muy valiosa en los calpulis. Ahí aprendí mucho de los códices, de los chamostlis, pero en la calle aprendes más, aunque sea a patadas, pero aprendes. Y bueno, con eso termino el video de hoy. Nos vemos en el siguiente. Suscríbanse al canal y compartan este video. La abundancia del amor, te doy